Hoy día, hermanos, es martes 30 de diciembre. Martes 30 de diciembre, hermanos, termina este año 2025. La lección para hoy día tiene por título, ahí está en la pantalla, por favor confirmen si se ve la presentación, denle una lectura, hermano, hermana, a participar. Ahora sí, prenda micro, denle una lectura, a ver, hermano, hermana. Pablo en Filipos. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está, hermanos, el tema que vamos a estudiar ahora con el título Pablo en Filipos. Pablo en Filipos. Bueno, ¿qué es esto, no? De Pablo en un determinado lugar llamado Filipos, ¿no? A ver, hermanos, a ver, tal vez haya algún comentario o alguna pregunta, ¿no? Respecto al tema que vamos a estudiar. Dice Pablo en Filipos. Ahora, ¿cómo es que llegó ahí a Filipos, hermanos? ¿Dónde está Filipos? No sé si alguien puede ayudar, ¿no? Y decir, ¿dónde está Filipos? Pablo Está en llegó a Asia Filipos. Menor, dice ahí la escritura, que está en Asia Menor, ¿cierto? Dice que Pablo anduvo por ahí cerca de Macedonia y un personaje allí, no sale el nombre, ¿cierto? Pero le pide que pase por allí, por Macedonia, y en esos lugares está Filipos. Ajá, muy bien. ¿Qué dicen, hermanos, ustedes? ¿Dónde está, a ver, Filipos, nuestra hermana? Dicen, ¿no? Por ahí, por Asia Menor. A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? A ver si ven el diccionario, el Google, ¿no? Filipos, ¿no? ¿Dónde está este Filipos? Macedonia, ¿dónde está? ¿En qué parte está, no? Macedonia, ¿no? ¿Y por qué llegó a ese punto, no? A ese lugar. Ya la hermana indicó también y la lección nos indica, pues, ¿no? De que había un Hermano, llamado, un llamado. dice Sí, que sí, está por en el favor. norte de Grecia. Muy bien, norte de Grecia, dicen, ¿no, hermanos? ¿Y eso dónde está, hermanos? ¿En qué parte? No sé. A ver, bueno, vamos a ver. Me parece que En ya era Europa, en el mar Europa, Mediterráneo, mi claro, hermano. Europa, ¿no? O sea que el Evangelio llegaría a Europa, pues, hermanos, ¿no? Llegaría. ¿Y cómo es que Pablo llega hasta allí, a Macedonia? Dice, Filipos es una ciudad importante, ¿no? Ahí en Macedonia, ¿no? Y Macedonia, pues ya está en Europa. El Evangelio llega justo a ese lugar. Pero ¿por qué? ¿Cómo llegó eso ahí, hermanos? Ya la hermana indicó. La Biblia dice, ¿no? De que Dios es el que está dirigiendo la obra. Así que muy obediente Pablo al recibir la orden de que salga del lugar donde está y vaya a Macedonia. Inmediatamente vamos a ver que Pablo va a ese lugar, ¿no? Bueno, es una lección para nosotros también, hermanos, de que el que dirige la obra no es Pablo. Los planes de Pablo era estar por ahí, por Asia Menor, pero tenía que salir de Asia y tenía que ir a Europa. ¿Por qué? Porque Dios es el que elige, dice, ¿no es cierto? No necesariamente nuestros planes que hacemos no se van a realizar, sino lo que, como dirige Dios el plan desde el Espíritu Santo, pues cambian los planes a veces. Bueno, vamos a estudiar este tema, pues hermanos, ¿no? Vamos a ver qué dice la lección. Hermanos, el comentario de la lección dice, durante el segundo viaje misionero de Pablo, habría dos viajes, ¿no? Seguramente vamos a conocer muy bien cuál es el primer viaje de Pablo, segundo viaje de Pablo. Bueno, pero aquí dice, durante el segundo viaje misionero de Pablo, poco después de incorporación, poco después de la incorporación, dice, de Timoteo al equipo, ¿ah? O sea que en el equipo, pues estaría, ¿no? Me imagino Pablo y Silas, me parece que está, y ahí se va a acoplar Timoteo al equipo, ya serían tres. Dice aquí, hermanos, el Espíritu Santo les impidió continuar con su labor en Asia Menor. ¿Qué les parece? Miren,
Hechos 16, 16. Miren, vamos a leer la Biblia, dice así. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, dicen, ¿no? O sea, Pablo está por esos lugares de Frigia, Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, su plan de Pablo, ¿no? De Silas, de Timoteo ahí, ¿no? Sería pues predicar en esos lugares, pues, hermanos, ¿no? En Asia Menor. Pero el Espíritu Santo les impidió, hermanos, de hablar, dice la palabra en Asia. Entonces no debían hablar la palabra en Asia, sino tenían que ir a otro lugar, pues. O sea, aquí hay la lección, hermanos, quien dirige la obra es Dios, no somos los seres humanos, es Dios. Muy bien, entonces ahí está la palabra de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo, o sea, Dios, ¿no? El que impide que se hable en Asia, ¿no? Dice aquí el comentario, entonces, durante una visión, Pablo ve una visión, Dios le muestra una visión nocturna. Pablo vio pues a un hombre que le suplicaba, hermanos, esto dice la Biblia, en un sueño, hermanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16, 9, hermanos. Ahí está eso. Vamos a ver la Biblia. ¿Dice así o no? Dice la Biblia, Hechos 16, 9, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que hermanos, miren, en el sueño, ahí está actuando Dios, ¿no es cierto? Le está mostrando el sueño y ve pues en el sueño este Pablo a un hombre de Macedonia, de pie, y le está suplicando, ¿no? A Pablo, por favor, pasen aquí a Macedonia, ayudarles, ¿no? Entonces, hermanos, a ver, algunos comentarios, ¿no? Aquí hasta aquí. ¿Qué pasa, hermanos? A ver si recibimos órdenes de Dios, tal vez a través de sueños, no sé, ¿qué hacer, no? Mm, bueno, en este caso, Pablo, no estoy recordando, ayer justamente, hermanos, conversaba con una persona y hablábamos, pues, no acerca de algunos temas también, y me dice, pues, varios casos en los cuales él no estuvo, por ejemplo, con el COVID, parece que el COVID le agarró, le llevaron al hospital, y bueno, él dice, ¿no? Que en la noche, porque él tenía oxígeno, ¿no? También, pues, un hombre le habla y le dice, ¿no? Mira, quítate ese oxígeno, bueno, le dicen, ¿no? Todo esto, porque le ponen por la nariz el oxígeno y me parece que le dicen, ¿no? Que salga, ¿no? Del hospital, estaba en el hospital. Entonces, la enfermera le encuentra pues sin el oxígeno, le dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no estás con el oxígeno? Mira, si tú no lo vas a usar, hay tanta gente que necesita oxígeno y le van a dar a otro, ¿no? Entonces se puso nomás, ¿no? Ahí los tubitos a la nariz, entonces para hacer ver, entonces, pero cuando la enfermera se fue, entonces él me cuenta, tapándose con la frazada, dice, saca pues los tubitos, ¿no? Como escuchó esa orden, le dijo, no, hijo, quítate eso, le había dicho, no, la orden. Y así. Y el médico, para que venga el médico, también ahí se pone nomás para que vea, ¿no? ¿Cómo está? Le dice, estoy mejor, le dice, ya muy bien, entonces te vas a ir, te dice, ya. Le dieron pues de alta, ¿no? Y bueno, se recuperó pues, hermanos. Bueno, y así, de ese tipo me cuentan, ¿no? Varios casos de que algún, o tenía un mal también, ¿no? Y estaba así, seguro con dolores y todo, ¿no? Tal vez quejándose. Entonces, otra vez, ¿no? Esa persona, hijo, le dice, ¿no? Tómate tal hierbita, ¿no? Una hierba, le dicen, fumate, ¿no? De una determinada hierba. Y despierta, pues, y dice, ¿no? ¿Cómo es que, cuál es esa hierba? Y una hierba que había por allí mismo, ¿no?
y me estaba explicando, ¿no? Entonces, y bueno, y tomó con eso me he sanado, dice, pues no, aparte de los otros remedios que estaba tomando. Y así, hermanos, conversamos, ¿no? Y yo le decía, pues, él es de un grupo evangélico, bueno, no sé si es evangélico, ¿no? Pero es un grupo, ahí estudian la Biblia, entonces, y así, le hizo muchos llamados y todo. Y le decía yo, pues no, si, y hermano, le digo, y si ese hombre así que te aparece en el sueño, si te dice que, hijo, ven a la iglesia el sábado, ¿vendrías o no? Claro, obedecería. Dice, ah, qué bien, hermano. Y así, hermanos, ¿no? Bueno, te estoy contando eso, ¿no? Lo que me pasó ayer conversando con una persona. Entonces, acá estamos viendo que Dios le da ese sueño a Pablo una y otra vez, ¿no es cierto? Le impide en primer lugar, ¿no? Le dice que ya no va a predicar en Asia. ¿Y qué hace Pablo, hermanos? Aquí, como vemos, hermanos, Pablo, este, pues tiene que obedecer. Pues, aparte, otro sueño en el cual un hombre de pie de Macedonia dice, aparece en su sueño y le está suplicando que pase a Macedonia y le ayude, ¿no? Inmediatamente, hermanos, vamos a ver qué dice aquí. Así que inmediatamente se dirigieron pues al puerto marítimo más cercano para partir desde allí a Macedonia. O sea, ¿qué hace Pablo, hermanos? Se va pues ahí seguro con Silas, Timoteo, compran su pasaje, pues hermanos, inmediato, ¿no? Bueno, ahí está la orden de Dios, me ha dicho en un sueño que vayamos a Macedonia, vamos a comprar nuestro pasaje y ya pues compra su pasaje para ir. Y yo no sé si tú, hermano, que estás en esta sala, harías así o no harías así, pero no hay necesidad, yo creo, hermanos, de un sueño, porque tenemos la palabra de Dios, que es lo que tenemos que hacer. Y estamos estudiando cada día cosas para hacer. Entonces, nosotros seremos obedientes, así como Pablo, este grupo evangélico, ¿no? Pablo, Silas, Timoteo. Te pregunto, hermanos, ¿no? Para reflexionar. Así que participen, hermanos, ¿ah? Si tienen testimonios, participen. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo inmediatamente se dirigieron al puerto marítimo más cercano para partir desde allí a Macedonia y navegaron, hermanos, desde Troas a través del mar Egeo hasta Neápolis en el continente europeo. Llegaron pues hasta allí, a este continente europeo. Pero, hermanos, en lugar de predicar allí, Pablo, Silas y Timoteo y Lucas, miren, aquí se acopla Lucas. Quienes se unieron a ellos en Troas, dicen, no sé si Timoteo y Lucas eran los que se unieron o es solamente Lucas, como indica el uso plural, dice, vinimos, dice pues ahí, ¿no? En Hechos 16, 3, dice así, así que saliendo de Troas navegamos en plural, ¿no? Con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, dicen, ¿no? Se dirigieron, pues, dice hermanos, a Filipos, ahí a Filipos. En su actividad, hermanos, evangelizadora, Pablo siempre pensó estratégicamente, ¿no? Filipos, hermanos, era pues la principal ciudad de la provincia de Macedonia. Así que, hermanos, llegando a Macedonia, había una ciudad principal. Entonces, Pablo ahí va a esa ciudad principal de Macedonia, ¿no? Filipos. Ya. Está ahí en Hechos 16:12. Vamos a leer. De allí fuimos a Filipos, dicen, ¿no? Que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. Una colonia romana, dicen, ¿no? Colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Ahí es donde se quedó varios días el apóstol Pablo. El comentario dice, hermanos, de hecho era una de las más honradas del Imperio Romano, esta ciudad, ¿no? De Filipos, pues se le había concedido el estatus de ius italicum, o sea, quiere decir derecho italiano.
Bueno, era privilegiada, dice Filipos, el título más honroso que se podía otorgar a una ciudad. Sus ciudadanos gozaban de los mismos privilegios que los de una ciudad situada en Italia, incluida la exención, dice, del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre la renta de capitación que pagaban los ciudadanos romanos, dice, poseedores de cierto capital. Bueno, había sus privilegios. Además, cualquiera que naciera, dice, en la ciudad se convertía automáticamente en ciudadano romano. Bueno, era un privilegio no ser romano en ese tiempo, hermanos, y los romanos dominaban, pues, no todo ese sector, y también Filipos, pues, no. Dice, también era una parada importante. Filipos, hermanos, era una parada importante en la vía Ignacia, una vía, se llamaría Ignacia, ¿no? La principal ruta terrestre que conectaba Roma con Oriente. Ajá, o sea que Roma se conectaba con el Oriente a través de esa vía Ignacia, dice, ¿no? O sea, por ahí está Filipos, pues hermanos, una ciudad importante, la gente pasa por allí, para allá, para acá, importantísimo, ¿no? El establecimiento de una importante presencia cristiana allí, hermanos, permitió pues a la iglesia de Filipos llevar el evangelio a muchas otras ciudades cercanas como Anfípolis, miren, de Filipos, podían ir a predicar, y han ido a predicar y formar un grupo, ¿no? Ahí en Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Qué interesante, ¿no, hermanos? Donde tú estás, de repente es un lugar estratégico también, de ahí te puedes movilizar a tal grupo. Nosotros, por ejemplo, siempre oramos, pedimos por nuestros 4 proyectos que tenemos, a Yupa, Puquio, después a Argama, a Puizo y a Pacuchan, ¿no? 4 sectores, ahí nos estamos proyectando, entonces, y podemos proyectar a muchos otros lugares todavía, ¿no? Seguramente donde tú estás también, hermano, se pueden proyectar tu grupo a diferentes lugares o barrios o no, poblaciones que hay, pues, hermanos, ¿no? Donde todavía no hay obra misionera. Aquí nos dice ver Hechos 17, 1 y 10, ¿no? Ahí dice, hermanos, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Llegaron a Tesalónica, dicen. Y había un templo, pues no de los judíos, o sinagoga, no de los judíos. Enseguida, hermanos, en el versículo 10, saltando al 10, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Se fue Pablo, ¿no? Por ciertas circunstancias, Pablo y Silas, ¿a dónde se fue? A Berea. Y ahí también había una sinagoga de los judíos. Ahí se fue. Bueno, hemos leído textos, ¿no? De Hechos 17. Curiosamente, dice hermanos, ahí vamos a ver algunos datos. La lengua oficial en Filipos del siglo I era el latín, dice, ¿no? Así que, hermanos, lengua oficial en Filipos del siglo I era el latín, como demuestra el predominio de inscripciones en dicha lengua, dicen. En Filipenses 4:15, hermanos. Bueno, no le he puesto el texto allí, pero ahí dice, ¿no? Pablo incluso se dirige a ellos con una palabra que suena latina, al parecer en reconocimiento de su especial condición romana. Sin embargo, hermanos, sin embargo, el griego, dice, era la lengua del mercado. Ahí, en ese mercado, en Filipos, en el mercado, dice, y de los pueblos, ¿no? Y de las ciudades, ¿no? De alrededores que venían a hacer negocio y todo, ¿no? ¿En qué lenguaje hablaban, dice hermanos? En griego. Así como el medio de difusión del evangelio también, pues hermanos. Así que Pablo
no sé cuántos idiomas sabría hablar, pues, de Pablo, ¿no? Era un erudito, pues, hermanos. Así que les hablaba en su propio lenguaje allí, ¿no? Si era en griego, griego, pues, ¿no? U otro lenguaje, conocía, pues, todos los lenguajes, Pablo, ¿no? Así que, hermanos, también nos imaginamos, nosotros vamos también, pues, a ciertos lugares, por ejemplo, Lipapuquio, es de habla quechua, pues, ¿no? Entonces, ahí hay que ir para hablar quechua. Hay que hablar en quechua, predicar en quechua, pues hermanos. Y así en los diferentes lugares hablan, también hablan castellano, ¿no? Pero a ver, mayormente quechua tal vez, ¿no? O entienden de mejor manera el quechua. Bueno, es lo que pasa allí, ¿no? Claro, si ese es el lenguaje que mayormente entienden, tendríamos que hablar con ese lenguaje. Por ejemplo, no vamos a hablar, pues no, en nuestro grupo en inglés o en francés. Nadie nos entendería, pues hermanos, ¿no? Entonces no sería adecuado, ¿no? Entonces tenemos que adecuarnos, ¿no? Para que entiendan el mensaje en el lenguaje que ellos les, les parece mejor, ¿no? Que se les predique. Lucas describe cómo Pablo y su equipo se reunieron para orar junto al río, donde Lidia y su familia se convirtieron, hermanos. Miren lo que está diciendo, hermanos. Hermanos, ahí en Filipos, no, seguramente ahí, pues no. Dice aquí, hermanos, que se reunieron pues junto al río para orar, se han ido ahí, hermanos. Y había una empresaria, hermanos, Lidia, una empresaria, Lidia, negociante, y su familia, así, ¿no? Se convirtieron, pues Lidia ahí, ¿no? Dios tocó su corazón, se convirtió. Entonces también hay una lección, hermanos, no importa dónde se predique, pues ahí, hermanos, ¿no? No necesariamente se va a predicar en un templo. Hechos 16, 13 al 15 dice, hermanos, el día de reposo, ahí está, el día sábado, hermanos, miren, el día sábado el apóstol Pablo, ¿no? Dice con este grupo, ¿no? Salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría pues un lugar de oración, un lugar seguro, tranquilo, ¿no? Nos sentamos y comenzamos a hablar, predica pues Pablo, ¿no? A las mujeres que se habían reunido allí, habían varias mujeres. Versículo 14 dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, dice, ¿no? Vendedora de telas de púrpura. Ah, era vendedora de telas, hermanos, ¿ah? Y telas de púrpura. Que adoraba, dice a Dios, hermanos, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. O sea, recibió la palabra de Dios. Cuando ella y su familia se bautizaron, miren, se bautizaron ahí, nos rogaron, dicen, ¿no? O sea, esta mujer, Lidia, ruega, ¿no? A Pablo, a Silas, Timoteo, Lucas, bueno, dice, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella y nos persuadió a ir. O sea, esta mujer les persuadió, pues les convenció para que vayan a su casa y ahí formaron un grupo, pues en la casa de Lidia, pues hermanos. Si ustedes ven que soy fiel a Dios, por favor, vengan a la casa, si no, fueron pues a la casa. Así que hermanos, la predicación de la palabra es así, tiene que ser así, hermanos. Reunirnos en las casas, ¿no? Grupos pequeños, formar y así. Después, no se puede comprar terreno, levantar un templo y todo eso, ¿no? Como mujer de negocios, hermanos, Lidia, ¿no? Vendía púrpura, dice, ¿no? Telas de púrpura. Es posible que haya sido uno de los principales apoyos financieros en Filipos. O sea, financieramente, económicamente, Lidia apoyaba, pues, ¿no? A la iglesia ya de Filipos, que se estableció ahí. Esto para el ministerio de Pablo también había apoyo. O sea, Filipos ya, hermanos, con los hermanos, como Pablo se dedicaba a predicar, predicar, pero hermanos, Pablo también, ¿no? Para dar testimonio, él trabajaba en la noche, hacía carpas, o sea, tiendas, dice, o carpas, ¿no?
y ese era su oficio, ¿no? Pero de todas maneras, los filipenses, los hermanos de allí, le apoyaban económicamente, pues no a Pablo, ¿no? Porque él predicaba en todo lugar. Bueno, Filipos, ahí está, la iglesia de Filipos, ¿no? Se formó ahí y los hermanos, pues, tenían características muy buenas, ¿no? El tiempo que Pablo y Silas pasaron allí, dice, en la cárcel, condujo a la conversación de, no, dice, condujo a la conversión de toda otra familia, la del carcelero. O sea que Pablo y Silas, hermanos, cuando estuvo en la cárcel, y otra lección ahí, hermanos, no interesa dónde uno se encuentre. Si estamos pasando adversidades, pruebas, hermanos, no importa. Esas circunstancias, como Dios es el que está dirigiendo y Él sabe por qué nos está pasando una y otra cosa, ¿no? Son circunstancias como Pablo y Silas están en la cárcel. Claro, uno podría decir, pero ¿cómo? Si Dios está dirigiendo, ¿cómo nos envía a la cárcel, no? Pero esa es la circunstancia para que el carcelero, el que les está cuidando, se convierta, pues, hermanos. Porque Pablo en la cárcel predica, pues, hermanos. Y el carcelero se convirtió, y no solamente él, sino toda la familia del carcelero, y se bautizaron, pues, hermanos. Interesante, ¿no, hermanos? Así tenemos entonces nosotros sacar lecciones, ¿no? El Espíritu Santo sabía que Filipos, hermanos, sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa. Así que Dios sabe lo correcto. Está viendo pues desde la parte superior, ¿no? A veces nosotros nos concentramos acá nada más, no estamos mirando desde arriba, ¿no? ¿Qué cosa es lo importante? ¿Dónde ir? ¿Cómo hacer la obra? Por eso hay que dejar que Dios, hay que orar para que Dios, a través del Espíritu Santo, dirija, ¿no? Nuestros planes. Dice aquí, aunque también habría persecución, hermanos, hubo también persecución, pero son circunstancias que son aprovechadas, ¿no? Si estamos ahí sinceramente siguiendo a Dios, aunque haya persecución, todo va a ser para nuestro bien, dice hermanos, la palabra de Dios, todo va a ser para el bien. Por muy mala que sea, dice la persecución puede en determinadas circunstancias, hermanos, permitir que el Evangelio llegue pues a personas que de otro modo no podrían ser alcanzadas. A veces son circunstancias, hermanos, en las que de repente la iglesia está dormida, a buena hora que venga la persecución para escapar por acá. ¿Con qué objetivo? Con que si vamos a ir a un otro lugar, nos llevará pues, a un lugar donde no hay evangelio para predicar. Y así creció el evangelio en esa época apostólica, hermanos, se predicó a todo el mundo. Gracias a las persecuciones han salido los hermanos para diferentes lugares a predicar. Bueno, miren, hermanos, a cosas que aparentemente pareciera contradictorio. Lee Hechos 9:16, dice hermanos. ¿Cómo nos ayuda este texto a entender algunas de las pruebas de Pablo? ¿Cómo nos ayuda este texto a entender algunas de las pruebas de Pablo? Vamos a leer, entender, ¿no? Pues las pruebas que pasó Pablo, hermanos. Este texto a ver si nos ayuda a entender. Pregunta, dice, ¿cómo puede ayudarnos a entender algunas de las nuestras, hermanos? ¿Qué estás pasando prueba, hermano, hermana? Hermano, justo. ¿Cómo nos ayuda a entender? Sí, hermano, a ver, por favor, participe, hermano Marcelino. Hechos 9:16. ¿Sí? Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso dice cuando eh, Pablo fue encontrado por Jesús en el camino de Maús. De Maús, no, en el camino a Damasco, ¿no? Bien, lo que vemos aquí es que desde que Jesús fue al cielo, el que dirige la iglesia es el Espíritu Santo.
Muy bien, Hechos de los Apóstoles debería llevar el nombre de Hechos del Espíritu Santo, porque toda la obra es dirigida por Él, Dios mismo. El Espíritu Santo está diciendo, acá vayan, allá no vayan, acá predican, ahí, todo está dirigiendo. Y como vemos a Lidia, en la primera en convertirse al cristianismo en Europa, porque Filipo ya pertenece a Europa. También es una dama que da todos sus recursos para apoyar el evangelio, la predicación del evangelio. Dios da siempre sus recursos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Siempre utiliza personas que están dispuestos a apoyar el mensaje de Dios sin reservas. Y Dios multiplica esos recursos para que la obra de Dios se avance, ¿no? Y vemos como Pablo está haciendo, él estaba capacitado para vivir en la necesidad, ¿no? O también en la abundancia. En todo ha sido probado, porque acá, como dice la palabra de Dios, ¿no? Para que, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él era el caudillo en perseguir a los cristianos hasta la muerte. Ahora a él le toca sufrir por causa del Evangelio, pero como amaba a Dios, por eso hacía esas cosas, ahora tiene que padecer, pero gozoso lo hace, porque cuando está en la cárcel, por ejemplo, cantaba, ¿no? Alabanzas. Y gracias a ese testimonio, el carcelero de Filipos se bautizó y su familia con él. Entonces, igual también para nosotros, en tiempos de aflicción, como nos recuerda ayer en la lección, dice, no tenemos que gozarnos. Él mismo escribe, nuevamente os digo, gozaos en vuestras aflicciones. Entonces, él no solamente habla, sino también testifica con sus hechos, no solamente teoría, sino en la práctica. Él está mostrándonos cómo debemos llevar el Evangelio. Muy buena la participación en ese tiempo de Pablo en la predicación del Evangelio. Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Sí, pues, hermanos, esto hay que aplicarlo ahora a nuestra propia vida, a nuestro propio grupo, a nuestra propia iglesia, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto, hermanos, no? El texto dice ahí, Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es lo que dice, ¿no? La palabra es respecto al apóstol Pablo, porque él fue, pues, como dijo ya el hermano, un perseguidor antes, ¿no? Cómo mataba a los cristianos, ¿no? O sea, él daba órdenes, ¿no? Entonces, cuando se encontró con Cristo, ya sabemos, cambió su vida y se volvió cristiano. Y entonces él sabe, ¿no? Cómo es cómo es que los cristianos, qué experiencia pasa, porque él era pues un perseguidor. Ahora él tenía que pasar la misma experiencia, ¿no? Para que entienda realmente, ¿no? Que, hermanos, este, cómo se siente, ¿no? El que es perseguido, ¿no? Y pasó esas experiencias. Pues, hermanos, de repente nosotros no hemos pasado esas experiencias y fácilmente nosotros de repente, incluso personas que creen ser cristianos verdaderos, por ejemplo, Roma papal, ¿no? Es la que y actualmente sigue con esa mentalidad, ¿no? Roma papal, creen que nosotros somos pues una secta, creen que nosotros somos lo peor, ¿no? Demonios, diablos, bueno, ese concepto tienen, pues, ¿no? Y para ellos es pisarnos, ¿no? Matarnos, destruirnos, ¿no? Porque ese es el carácter, ¿no? De Roma papal. Eso es lo que ha matado millones y millones de gente en la Edad Media, pues, hermanos. Claro,
dentro de esa gente habían personas sinceras, ¿no? Y hay sacerdotes seguramente también sinceros que creen que ese es lo correcto, ¿no? Destruirnos, ¿no? Aquellos que estudiamos la Biblia, en su mente está eso, ¿no? Matarnos, destruir. Creen sinceramente eso, pues que es así y creen que ellos son la iglesia verdadera y todo eso, ¿no? Ellos creen que es la iglesia madre y tantas cosas, ¿no? Tienen ese pensamiento, pues, hermanos. Y, pero cuando Dios se presenta a Pablo, como que se presenta a un sacerdote también, ahí se da cuenta de que realmente, pues, las cosas eran diferentes, ¿no? Estaban luchando contra Cristo en vez de estar haciendo la obra de Cristo. Y cuando son sinceros se convierten, pues hermanos. Yo recuerdo ahí en el grupo donde estoy, en un determinado grupo allá en el Cusco. Tempranito ahí empezaba, ¿no? El culto, digo, el estudio así temprano, ahí en el Cusco, 8 de la mañana, 7 creo. Pero uno de esos curas venía pues a la escuela sabática, hermanos. Estaba ahí puntualito a escuchar la escuela sabática. Una persona sincera, pues hermanos. Terminaba la escuela sabática, se retiraba nomás sin despedirse de nadie, pero escuchaba, pues. O sea, hay gente sincera dentro, hay una multitud, una gran cantidad de gente sincera que está en esta iglesia, ¿no? Que se dice ser madre. Pero que también está buscando a Dios, no, algunos toman esa decisión y justamente no una monjita que está a la altura del Papa, ¿no? Que va por todo el mundo, así, esta monjita pues también, ¿no? Eh, católica, ¿no? Directora de un colegio famoso ahí en el Cusco y todo eso, ¿no? Y así. Y ella también pues no llegó sincera, esta mujer, pues estudió, ¿no? El curso La Fe de Jesús, ¿no? Pues ella tomó la decisión de bautizarse para que le den libertad de la iglesia ahí, ¿no? No es fácil, pues tiene que tener una bula, dicen, ¿no? Un permiso del Papa, ¿no? Si no le da permiso, pues no. Pero ella como es libre, así con su sotana así de monjita, ha entrado pues al bautisterio, se bautizó y es nuestra hermana, pues hermanos, a predicar ahora a diestra y siniestra, no como Pablo, pues hermanos. Entonces hay gente sincera, sí, pues hermanos. Pero uno tiene que tener esa experiencia ahora a ella, pues detrás de ella, pues decía que están, ¿no? El papá está detrás de ella, pues no, por todo lado, ¿no? Y, y es así, pues hermanos, ¿no? Eh, lo que experimentó Pablo es, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aplicándolo a nuestras vidas, hermanos, tal vez nosotros hemos estado así, predicando en la comodidad, no diciendo las cosas así, sin saber lo que está experimentando las personas, ¿no? Entonces Dios ahora nos hace ver, ¿no? Nos hace experimentar de cómo es también, ¿no? Estar en esa situación de esas otras personas, ¿no? Y entonces para poder comprender a esas otras personas. Uno, para desarrollar nuestro carácter y prepararnos para la segunda venida del Señor Jesús, para tener el carácter de nuestro Señor Jesús. Uno, las pruebas sirven para eso, ¿no? Y otro, para comprender también pues a las personas a quienes tenemos que llegar a predicar con mucho amor. Entonces, así como Cristo también tuvo que padecer, pues hermanos, ¿no? Padecer, ¿no? Aunque él comprendía todo, pero pasó, experimentó, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Tuvo que, como ser humano, también padecer, ¿no? Todas las tribulaciones, ¿no? Así como Pablo pasó. Bueno, terminamos el estudio de nuestra lección, hermanos, o alguien quiere participar, preguntar, hermanos, a ver, apliquen la lección pues a nuestra iglesia, a nuestro grupo, a nuestra persona. ¿Qué dicen, hermanos? A ver, miren el apóstol Pablo, ahí Pablo, ¿no? Con su pareja misionera,
¿cierto? Y se unió a otros, como Timoteo, Lucas y hermanos, pero ahí generalmente iba con su pareja, ¿no? Bueno, Y visto. predicaba así, pues, no creen que es un ejemplo. Sí, hermano Marcelino, participa. Mm, Hechos de los Apóstoles está escrito por Lucas. Y Lucas es un gran investigador, es un médico, ¿no? No sé si se han dado cuenta como que Lucas, el Evangelio Lucas tiene extenso, investigó muy bien, hay muchas cosas que él escribe lo que los otros evangelios no mencionan, porque él investigó bien y no estaba con Jesús caminando, pero investigó y hizo una buena, ah, este, mm, buen informe para nosotros los que vivimos en este tiempo. Y Hechos de los Apóstoles, él está escribiendo todas las cosas que el Espíritu Santo le inspiraba que quede registrado. Por ejemplo, dice acá Pablo, el más grande maestro humano, aceptaba tanto a los deberes más humildes como los más elevados. Reconocía la necesidad del trabajo tanto para las manos como para la mente y desempeñaba un oficio para mantenerse. Se dedicaba a la fabricación de tiendas mientras predicaba diariamente el Evangelio en los grandes centros civilizados. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dijo cuando se despedía de los ancianos de Éfeso. Estas manos me han servido, dice Hechos 20:34. Al par que poseía altas dotes intelectuales, Pablo revelaba en su vida el poder de una sabiduría aún más clara. Sus enseñanzas, ejemplificadas por su vida, revelan principios de la más profunda significación que eran ignorados por los grandes espíritus de su tiempo. Poseía la más elevada de todas las sabidurías que da una pronta perspicacia y simpatía que pone al hombre en contacto con los hombres y lo capacita para despertar la naturaleza mejor de sus semejantes e inspirarlos a vivir una vida más elevada. Dios sabe, ¿no?, a quién utilizar, y Pablo era bien preparado, era muy útil para el Evangelio. Verle en la cárcel de Filipos, donde a pesar del dolor que abruma su cuerpo, su canto de alabanza rasga el silencio de la noche. Después que el terremoto ha abierto las puertas de la cárcel, se vuelve a oír su voz en palabras de aliento para el carcelero pagano. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos 16:28. Todos habían permanecido en su sitio, contenidos por la presencia de un compañero de prisión. Y el carcelero, convencido de la realidad de aquella fe que sostenía a Pablo, se interesó por el camino de la salvación y con toda su casa se unió al perseguido grupo de discípulos de Cristo. Así transcurrió su vida, según él mismo dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esto está en 2 Corintios 11:26 y 27. Nos maldicen, dijo, y bendecimos. Padecemos persecución y les soportamos. Nos difaman y rogamos entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Qué hermoso. Así también a nosotros nos toca vivir en este último segmento de la historia de este mundo. Tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo seguía el ejemplo de Cristo. Por eso es que es digno de seguir ese ejemplo de Pablo.
muy bien, pues sí, ahí está el espíritu de profecía que nuestro hermano pues está leyendo. Hermanos, y es ahí hay una tremenda lección, hermanos. Y continúa ahí, ¿no? Lo que está leyendo el hermano dice, hallaba gozo en el servicio, hermanos. O sea que Pablo hallaba gozo en el servicio, ¿no? Y al fin de su vida de trabajo, dice, al echar una mirada retrospectiva a sus luchas y triunfos, pudo decir que dice, he peleado la buena batalla, hermanos. Así dice, ¿no? Hermanos, de repente destacar que hallaba gozo en el servicio, hermanos. Hermanos, siempre comento de que los grandes investigadores, diremos, no sé, personas pues sinceras también en este mundo que tal vez no conocen a Dios, no conocen, creen en la evolución y tantas cosas, ¿no, hermanos? Ese es el concepto de los científicos de este mundo, ¿no? Pero gente sincera descubren, hermanos, descubren de que la felicidad, ¿dónde está la felicidad? O sea, van entendiendo, ¿no? Que la felicidad está en el servicio, hermanos. Y Pablo demostraba con su propia vida, hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Así que, hermanos, el servicio es la clave para ser feliz. Nunca vamos a ser felices si estaban pensando solamente en nosotros. O sea, la práctica que tendríamos que hacer, hermanos, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? La práctica es de que, por decir, empezamos por la casa, ¿no? Mirar, digamos, a la esposa, a quien hay que servir, hay que ayudar en todo, ¿no? Tratarle bien, a los hijos también, ocuparse por los hijos, ¿no? Como dicen, ¿no? Dedicar tiempo de calidad, realmente escucharles, ver tantas cosas, ¿no? Ayudar, ¿no? Todo lo que sea necesario. Y salimos afuera, a la vecindad, por ejemplo, mirar al vecino, a la vecina, a todos, ¿no? Amigos, bueno, hasta enemigos, con mucho amor, pues, por más que sea un enemigo, enemiga, bueno, entonces con mucho amor pensando en su salvación y viendo en qué podemos nosotros ayudar, a todos, sin excepción, hermanos. Eso es lo que Pablo hacía. ¿No? Hallaba gozo en el servicio, aunque le apedreaban, aunque le metían a la cárcel, aunque le hacían de todo. Entonces, el cristiano tenemos que ser, entonces vamos a ser felices, felices cuando nosotros pensamos así, tenemos esa mente del Señor, ¿no? De salvar, de servir, de ayudar a las personas, ¿no? Si está en nuestra capacidad de dar incluso alguna cosa material, también, pues no, pero siempre con esa mira de que la persona pues encuentre la salvación y esté bien. Recuerden que Pablo hacía discípulos, no era solamente miembros, ¿no? De la iglesia, sino hacía discípulos, o sea, hacía conocer todo a fondo, ¿no? Los principios que es la vida, o sea, que para que ellos también pues entraran en ese servicio, lo que él hacía, podían hacer las personas, ¿no? Que empezaban a conocer. O sea, que si nosotros queremos que la iglesia funcione como Dios manda, debe partir de nosotros, hermanos. Tenemos que aprender esto, lo que Pablo era, ¿no? Así, servir con gozo, con alegría, ¿no? Entonces, en medio de dificultades, pruebas y todo, hermano. Entonces, eso es lo que ve la hermandad o la gente que damos estudios así, ve eso. Entonces, también va a ser así, pues, va a ser así, va a ser así. Pero si nosotros estamos relajados, hermanos, estamos de repente yendo a la hora que queremos a la iglesia o no cumplimos nuestra responsabilidad. ¿Qué lección estamos enseñando a la gente, a los que nos ve, a la familia, a los hijos? Hermanos, pues eso no, por eso con razón Dios dice, no, yo quiero que seas caliente, ojalá fueras frío, no quiero que seas tibio, dice, ¿no? Entonces, hermanos, hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión, hermanos. Hoy, no mañana, ¿no? Hoy entonces, y hay que practicar, pues hermanos, ¿no? Hay que practicar porque eh,
Si no lo practicamos, nos vamos a olvidar y hay que practicar, hay que acordar, aunque sea anotar en papel, decir, ya, servicio. La clave de la felicidad es el servicio. Voy a servir a todos, empezando de la familia para todos. Voy a servir, así como Cristo ha venido a servir. Entonces, y así miramos a todos para servir. Y así que no vamos a estar peleándonos con nadie, no. Vamos a orar si es que una persona es difícil de tratar también, pues por esa persona, pero vamos a pensar en su bien. Si nos maldicen, vamos a bendecir. Eso, lo que tenemos que practicar, hermanos, ¿no? Como hijos de Dios. Creo que la lección va en esa dirección, hermanos, y que Dios está dirigiéndonos y por eso estamos estudiando. Muy bien, hermanos, nos vamos a despedir. Entonces voy a pedir a alguien que nos despida con una oración. A ver, hermano, hermana que estás aquí, que tienes, por favor, ahí está alguien que está ahí. Hermano Carlos, creo que tiene el micro prendido. Hermanito, usted despídanos con una oración, hermano Carlos. Acérquese a su micro, hermanito, ¿no lo escuchamos? Ujú. Sí, hermano. Sí, despídenos en una Te oración, escucho, ok. hermano Carlos. Ok, Ya. ya, vamos a cerrar los ojitos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Damos gracias porque abrió nuestros ojos temprano. Damos gracias por esta lección, Señor. Y pedimos, Señor, que todo lo que se ha dicho lo pongamos en práctica, Señor. Señor, que el Espíritu Santo obre en cada hermano presente y que a cada hermano presente, Señor, nos acompañe en nuestras actividades del día de hoy, Señor. Señor, todo esto lo pedimos y lo agradecemos en nombre sagrado de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Carlos. Amén. Muy bien, Gracias. hermanos, un feliz día, hermanos, un feliz día. La bendición de Dios, hermanos, con cada uno de los que están presentes aquí y para todos también la bendición. Bueno, hermanos, voy a cerrar la sala y hasta mañana, hermanos. Hasta Bendiciones mañana. para Hasta todos. mañana. Hasta mañana. Bendiciones. Hasta Feliz mañana. día, hermanos. Feliz día, hermanita. Feliz día. Muy bien.